Muy bien, vamos en este video a resolver un ejercicio sobre la dilatación superficial. El ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Una rueda lisa tiene un diámetro de 30 centímetros a una temperatura de 15 grados Celsius. El diámetro interior de su aro de acero mide 29,930 centímetros. Pregunta, ¿a qué temperatura se debe calentar el aro para que pueda resbalar sobre la rueda? Para este tipo de acero nos dan aquí el coeficiente de dilatación lineal alfa, que es 1,10 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Vamos aquí pues a graficar esta situación para pues entenderla, ¿no? Nos hablan aquí de que se trata de una rueda lisa cuyo diámetro es de 30 centímetros y a una temperatura de 15 grados Celsius. Además nos indican que el diámetro interior de su aro mide acá justamente pues 29,930 centímetros, es decir, que este diámetro es menor al diámetro pues de la rueda, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente esta rueda no va a entrar aquí sobre este aro, no se va a poder deslizar. Y aquí pregunto lo siguiente, miren, dice ¿a qué temperatura se debe calentar el aro? Es decir, nos piden una temperatura que calculemos para que pueda resbalar sobre la rueda, es decir, para que ocurra pues justamente esta situación, ¿no? Para que pueda pues resbalar sobre la rueda. Sí, obviamente pues en este caso no va a poder resbalar porque el diámetro es inferior al de la rueda. Entonces aquí la idea es que este diámetro del aro sea pues justamente de 30 centímetros, es decir, igual al de la rueda para que pues pueda resbalar. Bien, entonces en base a esto vamos aquí a sacar los datos de este problema. Entonces notemos que aquí la idea es encontrar la temperatura a la que hay que calentar justamente pues el aro, ¿sí? Para que pues se expanda, se dilate hasta llegar a 30 centímetros y pueda resbalar sobre la rueda. Entonces aquí vamos a considerar como un diámetro inicial de 29,930 centímetros, ya que pues es el diámetro inicial a 15 grados que tiene pues justamente este aro, ¿no? Además aquí colocamos el diámetro final, es decir, a cuál hay que llegar para que pueda resbalar la rueda, que sería pues 30 centímetros, es lo que pues debe expandirse este diámetro. Y también conocemos la temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Además conocemos el coeficiente de dilatación lineal. Y en este caso vamos a calcular la temperatura final T. Bien, entonces acá en esta parte primero, pues antes de aplicar las ecuaciones, notemos que aquí están estos diámetros en centímetros, ¿verdad? Aquí debemos pues transformarlos a metros. Y para ello pues lo que hacemos es dividir esta cantidad para 100. Es decir, 29,930 dividido para 100, y eso nos da un valor justamente de 0,2993 y metros. De igual forma, en este diámetro final, que es de 30 centímetros, lo dividimos para 100 y nos queda 0,30 metros. Bien, luego de esto pues vamos ya a aplicar la ecuación de la dilatación superficial, que dice pues que la variación del área delta A es igual a beta, es decir, el coeficiente de dilatación superficial por el área inicial A sub 0 y por la variación de la temperatura delta T. Bien, notemos que aquí nuestra incógnita, que es la temperatura, se encuentra justamente incluida en esta variación de la temperatura, en delta T. Y esta variación es igual obviamente a la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Si en esta parte pues despejamos la temperatura final, que es nuestra incógnita, nos queda que la temperatura final va a ser igual a la suma de la variación de la temperatura y más la temperatura inicial. Bien, entonces en este caso ya tenemos la ecuación que nos sirve para calcular nuestra incógnita, que es la temperatura. Y para ello necesitamos saber la temperatura inicial T sub 0, que conocemos desde 15 grados Celsius. Pero acá la variación de la temperatura no la conocemos. Entonces aquí la idea es aplicar esta primera ecuación para pues poder despejar primero, ¿no? Acá, entonces esta ecuación la llevamos acá, vamos a despejar delta T, variación de la temperatura. Y aquí nos quedaría entonces que eso es igual a la variación del área delta A, y eso sobre el coeficiente beta y por el área inicial, despejando pues delta T acá. Si aquí pues un poco analizamos esta ecuación, notemos que aquí en el numerador tenemos la variación del área, ¿sí? Y de igual forma aquí la variación del área va a ser igual a la resta del área final menos el área inicial. Por lo tanto, esta ecuación podemos escribirla de esta forma: área final menos área inicial sobre el coeficiente de dilatación superficial y por el área inicial. ¿Bien? Además aquí vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Que
Dado pues que aquí nos dan justamente como dato los diámetros, asumimos que se tratan de pues obviamente figuras que son circulares, no tanto la rueda como pues el aro, ¿verdad? Por lo tanto aquí recordemos que el área de una sección circular se calcula con una ecuación de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pero en este caso nos dan los diámetros. Además sabemos que justamente el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, para aquí poder encontrar el radio inicial y el radio final, para poder aplicar esta ecuación del área, lo que hacemos aquí es dividir cada diámetro para 2. Por lo tanto, al dividir este diámetro inicial 0,2993 para 2 nos queda justamente de 0,14965 metros, que sería pues el radio inicial de este aro. Y asimismo, el diámetro final, que es 0,30 metros, lo dividimos para 2 y nos queda un radio final de 0,15 metros. Y esto vamos a utilizar para poder aplicar aquí esta ecuación del área en este numerador que tenemos acá. Miren, justamente pues las áreas. ¿Bien? La siguiente parte vamos ahora pues allá a colocar aquí los datos. Miren, acá tenemos primero área final. Entonces aquí utilizamos el número pi y el radio final, que es de 0,15. Por lo tanto queda aquí pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio final 0,15 al cuadrado. En este caso vamos a omitir las unidades. Esto pues restado al área inicial. Es decir, la misma expresión, pero ahora con el radio inicial, que es 0,14965. Es decir, 3,14 por 0,14965 y eso al cuadrado. Todo eso sobre, acá miren en el denominador tenemos acá ahora la multiplicación del coeficiente de dilatación superficial por el área inicial. Pero este coeficiente no nos dan como dato, miren. Nos dan únicamente el coeficiente alfa, que es de dilatación lineal. Pero acá sabemos entonces que ese coeficiente de dilatación superficial equivale a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Eso indica entonces que acá en los cálculos colocamos bien lo siguiente: 2 por el coeficiente de dilatación lineal, que es dato. Miren, entonces 2 multiplicado a 1,10 por 10 a la menos 5. Y esto multiplicado está por el área inicial, que pues sería 3,14, y por el radio inicial, que es 0,14965 al cuadrado. Muy bien. Vamos acá pues a hacer los cálculos respectivos. En esta parte tenemos acá que la variación de la temperatura es igual, y aquí vamos nosotros a utilizar pues esta calculadora para hacer estos cálculos. Entonces miren, aquí tenemos 3,14 por 0,15 al cuadrado. Entonces aquí colocamos bien 3.14 por 0,15 y eso al cuadrado. Tenemos acá un signo menos. Y acá tenemos ahora 3.14 y eso por 0.14965, que es el radio pues inicial, ¿no? Y eso al cuadrado. Igual, se nos da con un valor de 3,2931535 por 10 a la menos 4. En este caso vamos a trabajar, como vemos acá, con 5 cifras significativas. Por lo tanto se redondea hasta este 1, que sería pues daría 2, ya que pues el siguiente valor es el 5. Por lo tanto aquí quedaría, miren, de la siguiente forma: 3,2932 y por 10 a la menos 4. ¿Sí? Eso pues en cuanto a la operación que se encuentra acá en el numerador. Vamos ahora con el denominador. Tenemos acá ahora el 2, que multiplica a 1.10 y eso por 10 a la menos 5. Eso a su vez multiplicado por 3.14 y eso por 0.14965 y eso al cuadrado. Y nos da un valor de 1,547055062 por 10 a la menos 6. Trabajamos pues con 5 cifras significativas y nos queda redondear hasta este pues 0. Entonces aquí 1,5471 y lo colocamos en esta parte pues este valor de 1,5471 y por 10 a la menos 6. Y en este caso pues hemos omitido las unidades, pues sabemos que al final nos va a dejar esta temperatura pues en grados Celsius. Muy bien, luego nos sigue aquí hacer pues justamente esta división. Vamos acá nuevamente con la calculadora, colocamos acá la fracción, tenemos acá en el numerador 3,2932 por 10 a la menos 4,
y eso sobre 1.5471 y por 10 a la menos 6, y eso nos da un valor de 212,862755. Aquí podemos colocarlo con 5 cifras significativas, nos quedaría entonces 212.86 y colocamos pues este valor en esta parte de acá, miren. Y claro, pues este dado que es la variación de la temperatura va a estar dado en grados Celsius. Miren, entonces ya encontramos aquí la variación de la temperatura, ¿verdad? Pero recuerden, lo que nos pedía es calcular la temperatura final a la que se debe llevar ese aro para que pues justamente pueda resbalar sobre la rueda. Por lo tanto, aquí aplicamos esta ecuación que despejamos anteriormente y aquí vamos a reemplazar la variación de la temperatura que ya encontramos y la temperatura inicial, que es dato 15 grados Celsius. Por lo tanto, acá vamos a coger y colocar temperatura final igual a la variación de la temperatura, que era 212,86 grados Celsius, y más la temperatura inicial, que es de 15 grados Celsius. Hacemos pues esa suma y nos da un valor de 227,86 grados Celsius, que es justamente la temperatura a la que hay que calentar ese aro para que pues pueda resbalar sobre la rueda. Muy bien, y así pues hemos resuelto este ejercicio sobre pues dilatación superficial.